¿Cuál es el punto de partida? Que la realidad es una construcción social. Que la realidad es una construcción social, pues ya lo habían dicho diferentes campos filosóficos, evidentemente. Casi que hay una ruptura paradigmática a principios del siglo XX en términos de la epistemología de la investigación, que rompe con el positivismo a partir de ese mismo presupuesto, ¿no? El presupuesto de que la realidad es una construcción social. Pero ahora de lo que se trata es de dar cuenta cómo es que esos elementos que están determinados por las instituciones, por los aparatajes, determinan formas en las que el sujeto percibe su realidad y determinan formas en las que el sujeto piensa y toma decisiones y actúa respecto a la realidad. Entonces, básicamente, eso en términos generales, pues es el objeto de desarrollo de ese campo llamado construccionismo social, el cual, como verán luego, se complementa muy bien con el concepto de representaciones sociales, que muestra ya con más detalle cuáles son esas unidades simbólicas que se interiorizan a nivel psíquico y que configuran un entramado a través del cual el sujeto piensa, siente, conversa con el otro, interpreta la realidad, en fin. Entonces, aquí estamos partiendo de un elemento más general, que es la realidad que se construye, como veremos, a través de unos aparatajes que en esencia son aparatajes de poder y de saber, ¿no? Más que de poder, son de saber. Ahí hay algo que no puede separarse ya, que es el saber y el poder. Entonces son aparatajes de saber y poder que en términos de la organización discursiva, o sea, porque construyen discursos, y porque esos discursos tienen efectos materiales en los sujetos, pues hacen que su realidad quede determinada a partir de allí. Y ustedes van a poder ver eso muy bien en la película que se ha planteado para este ciclo, que es la de la aldea. Es una película que pues, se supone, según nuestra organización, estaba de la agenda, estaba planteada para darle esta semana. Les recomiendo de todas formas que la vayan viendo si todavía no la han visto, porque va a ser mucho más sencillo en la medida en la que ya hayan visto la película, entender mejor los conceptos que vamos a abordar. Recuerden que en esta fase igual ustedes eligen una de las dos películas para construir su análisis. Esta de la aldea se puede analizar con este texto que tenemos hoy de Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad, y con el texto que sigue de Jodelet, que es sobre representaciones sociales. Los dos conceptos y los dos autores revisados sirven para el análisis de esa película. En caso de que elijan la película que nos quedaría, que es Blade Runner, ahí sí tendrían que tomar sobre todo elementos de la última lectura, que es una lectura de Byung-Chul Han que se titula Psicopolítica. Pueden entonces, claro, no es que solamente puedan utilizar ese autor que les menciono, coreano, porque también pueden evidentemente apoyarse en estas lecturas de la construcción social de la realidad. Entonces, bueno, es un poco para recordarles que tenemos ese ejercicio para este último ciclo, que al igual ustedes eligen cuál de las dos películas analizan, con básicamente cuatro textos. En este tramo tenemos cuatro textos que sirven para esos análisis. El texto de Huxley de 1984, este texto de hoy de Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad, el texto que sigue de Jodelet, que se titula sobre las representaciones sociales, y finalmente el texto de Byung-Chul Han titulado Psicopolítica. Esos cuatro textos son la base para construir el análisis de esas dos películas. Entonces, para que no olviden que es una tarea que tenemos pendiente. Bien, entremos entonces ahora sí en discusión en materia de nuestro texto de hoy, La construcción social de la realidad de Berger y Luckmann, que es ya hoy un texto clásico que surge desde la sociología, es una mirada sociológica a este asunto de la construcción social de la realidad. Como les decía, también desde la psicología social puede hacerse una revisión del mismo asunto, pero en este caso he preferido que nos acerquemos al concepto, sobre todo desde la sociología, porque además estos son de los primeros autores que comienzan a plantear la cuestión. Para la sociología, entonces, este campo se va a llamar la sociología del conocimiento.
Recuerden que en el tramo anterior habíamos revisado interaccionismo simbólico, que se llama interaccionismo simbólico para la psicología, pero que para la sociología se llama microsociología. Aquí pasa igual. Este campo de la construcción social de la realidad para la sociología se llama sociología del conocimiento, para la psicología se llama construccionismo social. Pero tiene que ver con exactamente lo mismo. ¿De qué se trata entonces? Se trata de que el mundo nosotros lo conocemos a través de un sistema simbólico inicialmente. Y ese conocimiento se nos presenta de tal forma que podemos tener certezas o algunas certezas sobre los fenómenos que observamos y sobre la descripción que hacemos de ellos. Entonces, esa realidad que nosotros observamos depende necesariamente del conocimiento del cual disponemos para poderla representar. Entonces ahí tenemos un elemento que está ya articulado, ¿no? Realidad y conocimiento, indisociables. Para poder saber qué es la realidad, necesito del conocimiento. Y el conocimiento tiene como objetivo poderse representar la realidad. Entonces ahí hay un elemento que está articulado, ¿cierto? El siguiente paso es que esa realidad que únicamente me puedo representar a través de un sistema de conocimiento pertenece a un contexto específico. O sea, no puedo desligar ninguno de esos tres elementos, realidad, conocimiento y contexto, porque no es suficiente con que yo tenga una base de conocimiento para generalizar la realidad, ¿cierto? Yo no puedo decir que la forma en la que yo me represento la realidad aquí en Colombia es igual a cómo se representa la realidad en la China o en Rusia, ¿cierto? Porque depende, de todas formas, de un contexto específico. Así la base de conocimiento sea similar. Lo importante es que esa base de conocimiento debe ponerse en relación con el contexto o, en otros términos, contextualizarse para realmente lograr dar cuenta siempre de manera parcial de qué es la realidad, porque pues ese es el objetivo de este asunto. Entonces, lo que interesa a los autores es mostrar cómo es que se dan esos procesos de conocimiento de tal forma que llegan a quedar establecidos socialmente como realidad. Pongo un ejemplo. Hasta antes de que se hicieran una serie de experimentos y deducciones de orden físico, pues la realidad de las personas era que la Tierra era plana, eso lo hemos mencionado en algunos otros momentos, ¿no? Porque el conocimiento que se tenía simplemente era ese. Unos científicos, unos filósofos, si ven por ejemplo eso en Ágora, comienzan a, claro que eso venía desde luego pues, de los griegos, de los estudios de Aristóteles, ¿no? De Ptolomeo, físicos, pues empiezan a estudiar ese funcionamiento de los astros, ¿cierto? Es decir, a través de la astrología comienzan a hacer cálculos y terminan observando que en realidad la Tierra no es plana, sino que es redonda. Primer paso, pero el siguiente paso es demostrar que además la Tierra no es como se creía el centro del universo, sino que en realidad está es girando alrededor de otro centro, que en este caso es el Sol. Entonces eso que parece hoy, pues para nosotros, evidentemente, perdón, es algo establecido, es algo que lo damos por hecho, no es nuestra realidad. O sea, difícilmente alguien aquí en este momento podría atreverse a decir lo contrario. Tenemos un acuerdo común en eso que acabo de mencionar. La Tierra es redonda, gira alrededor del Sol. Las órbitas son elípticas, ¿cierto? Eso se supone que es así, así lo enseñaron, así está establecido. Bien, pero una cosa es que un grupo de científicos comience a estudiar el fenómeno y comience a demostrar que funciona así, y otra es que esos elementos transiten, pasen a la cotidianidad de las personas y queden establecidos como una realidad socialmente compartida. Eso implica pues una serie de tránsitos, de conflictos incluso, de tensiones y de cambios. Entonces ese es el fenómeno que interesa
estudiar a los autores aquí en mención. Por eso, de alguna manera dicen que hay que ocuparse de todo lo que una sociedad considera conocimiento. Y todo lo que una sociedad considera conocimiento no tiene nada que ver con si eso es un conocimiento válido o no, o sea, con si eso es veraz o no. Ya lo decíamos, porque hasta antes de esos descubrimientos había un conocimiento que explicaba la realidad. Entonces poco importa si el conocimiento que tiene una comunidad, que tiene un sujeto o que tiene un grupo social, eso no es veraz, porque para ese grupo social, ese conocimiento construye la realidad, ¿cierto? Ilustra, representa su realidad. Eso precisamente es lo que hace que hayan conflictos humanos. Lo que hace que hayan conflictos humanos es básicamente que existen diversas formas de conocimiento entre los grupos sociales y culturales que no están en acuerdo, digamos, que tienen formas muy diversas de ver la realidad, y entonces eso hace que un grupo intente imponer su conocimiento sobre el otro, y en ese intento de imponer su conocimiento sobre el otro, pues ya sabemos que eso termina en un asunto puramente conflictivo. Por poner el caso más cercano o más evidente o el más mencionado, pues eso es lo que nosotros llamamos la colonización, ¿cierto? La colonización es un intento por imponerle un conocimiento, una forma de ver la realidad a un grupo social. En nuestro caso ocurrió pues sobre el siglo XVI básicamente, pero no es el único fenómeno, hay fenómenos muy recientes de colonización. Si ustedes se dan cuenta de la colonización de África, siglo XX, eso es lo que hace, un intento de imponer una realidad científica, ¿no?, europea a un grupo cultural específico. Entonces ese es un punto importante que no podemos perder de vista. ¿Qué va a decir el autor al respecto? O los autores, perdón. Dicen. Sí, adelante, dale. Pues yo tengo una pregunta, pero el que vendría imponiéndose vendría siendo el conocimiento o la realidad o ambos. No te entendí muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Claro, profe, mira, no sé si acabaste de mencionar que algo se imponía, pero no me quedó claro si era el conocimiento o la realidad. Ah, ok, bien. Fíjate que ese es el asunto interesante, ¿no? Y es que al imponerse el conocimiento, se impone la realidad. ¿De inmediato? No, no de inmediato. No es que yo imponga mi conocimiento y ya ese grupo social comience a ver la realidad como yo la veo. Evidentemente no, porque eso implica pues un proceso extenso. En principio porque además cuando yo impongo mi conocimiento, el otro intenta resistirse, ¿cierto? Entonces eso da lugar a un conflicto. Pero en la medida en la que pasa el tiempo, ese conocimiento mío sí logra imponerse, digamos, pues, si realmente el proceso de colonización es efectivo, logra imponerse y se convierte en la realidad del otro también, se convierte en la forma en la que el otro ve la realidad. Quiere decir eso, si miráramos los procesos de colonización, que eso que era un conocimiento ajeno terminó convirtiéndose en la forma de representar la realidad de los grupos colonizados. Si lo vemos, por ejemplo, en el caso mencionado nuestro, de la colonización española, pues veremos que buena parte de su idiosincrasia, sobre todo a través de la religión, se convirtió en una forma propia nuestra de ver la realidad y la determinó y hasta nuestros días la ha determinado. Y así ocurriría con cualquier otro proceso de colonización. Esos procesos de colonización de corte religioso, ideológico religioso, pues evidentemente generan ese efecto, son más fáciles de observar, son más fáciles de ubicar. Pero si miramos otras formas de conocimiento, como esta en la que ustedes están, ¿cierto? Ustedes están en este momento en una forma de colonización moderna, que es la forma de colonización del saber científico, el saber universitario. El saber universitario también coloniza las mentes de los sujetos a través de unos discursos que ni siquiera son propios, sino casi siempre ajenos. Por ejemplo, en nuestro caso, casi siempre estamos remitiéndonos a unos discursos científicos que vienen de Europa, en su mayoría, o de Estados Unidos. Y esos conocimientos científicos que interiorizan y que transmitimos también nosotros hacia los estudiantes, se convierten progresivamente, ¿no?, en la forma en la que ellos, en este caso ustedes, van a percibir la realidad.
Puede tratarse de alguien, por ejemplo, que hoy tenga algunas creencias, algunos imaginarios que hacen parte de su cultura, pero progresivamente en la medida en la que interioriza marcos científicos, marcos teóricos, eso va a ir transformando la forma en la que ve la realidad. Entonces lo interesante es que ese conocimiento en principio actúa solo tratando de contraponer una verdad, una visión del mundo, pero a futuro, en un mediano plazo, se convierte en una forma ya de ver la realidad para ese grupo social, si realmente es efectivo el proceso. Bien, entonces, los autores me parece que son realmente muy, llamémoslo así, justos a la hora de demostrar que no son ellos quienes están inventando este asunto, ¿cierto? Sino que en realidad hay unos antecesores y que más bien lo que ellos han hecho es partir de sus antecesores. Y nombran básicamente, pues nombran a varios, pero yo me voy a detener pues, en tres que considero que son como los más importantes para llegar a este punto. Dicen Marx, Nietzsche y Mannheim. El primero, Marx. ¿Qué dice Marx? Pues Marx había demostrado eso. ¿Qué dice Marx? Dice que eso que él llama el proletario, que es el explotado, ¿cierto? Del capitalismo, o sea, cualquiera de nosotros que esté en una relación laboral en términos marxistas, pues es el proletario, el explotado. Entonces dice, el problema del proletariado en general, es que tiene una falsa conciencia. Esa falsa conciencia consiste en que él no sabe, no reconoce que está siendo explotado. Por eso para Marx era importante que el proletario se diera cuenta de su condición y al darse cuenta de su condición intentara transformarla. Por eso es que evidentemente Marx hablaba de la necesidad de despertar la conciencia crítica y ser crítico en términos marxistas tiene que ver con ser consciente de la propia condición. Entonces, si un sujeto es consciente de su propia condición, se va a dar cuenta de que eso que creía que era su realidad, ¿cuál creía que era? Pues que él simplemente era un trabajador que recibía una remuneración justa, que él, digamos, estaba en igualdad de condiciones para competir con otros. Incluso se vende un poco la falsa idea de que él a través del ahorro y el trabajo algún día va a poder también ser un hombre rico, lo cual sabemos que no es cierto. Entonces todo eso hace parte de la falsa conciencia y por eso mostrar que en sujetos frente a esa realidad para darse cuenta de esa condición y poderla transformar. Otro que también habló, ya no en términos materialistas de la realidad, sino en términos idealistas de la realidad, fue Nietzsche. ¿Qué decía el señor Nietzsche? Decía que todos necesitamos de una ilusión para poder estar en el mundo y para poder construir sentido sobre el mundo. Y él decía que esa ilusión sobre todo era ratificada y sostenida por la iglesia. Por eso, pues buena parte de su crítica va a estar dirigida a la iglesia y no en vano uno de sus textos más célebres se titula justamente El Anticristo. Entonces Nietzsche consideraba que la única forma para salir de ese engaño era dejar de vivir a partir de esas ilusiones construidas por esos sistemas, sobre todo de orden religioso. Por eso entonces va a hablar de la muerte de Dios, de la necesidad de que Dios esté muerto para que los hombres puedan liberarse de esa ilusión que se impone, digamos, como forma de ver el mundo. Y el otro, pues, fue Mannheim, que ya es un autor más contemporáneo, pero sobre todo que va a hablar de la ideología. Me parece importante mencionarlo, porque es que todo este asunto de la construcción social de la realidad tiene que ver con el conocimiento, como lo vimos ahora, pero también con la ideología. Y ustedes saben que para la psicología social, como lo hemos estudiado desde el principio con Moscovici, ¿cierto? El objeto de la psicología social son todos los fenómenos relacionados con la ideología y la comunicación. Ya vimos con la comunicación, en términos del interaccionismo simbólico, cómo funciona el asunto. Ahora estamos viendo cómo es que se organizan los fenómenos relacionados con la ideología y cómo estos tienen incidencia y efecto en la psique del sujeto. Entonces, por eso Mannheim va a ser tan importante, porque va a decir que no hay ningún pensamiento humano que esté por fuera de la influencia de la ideología.
Dice, todo el pensamiento de un sujeto, no importa cuál sea ese sujeto, en qué cultura esté, está atravesado por alguna ideología, ¿no? Seguramente por una ideología pues que hace parte de su cultura o de su contexto, de su religión, de su grupo político, pero en todo caso siempre la ideología determinará su forma de pensamiento. Entonces esos elementos que hacen parte de los antecesores, por decirlo así, de Berger y Luhmann son importantes para llegar a este punto. Ellos lo que dicen es, nosotros hemos recogido, hemos tomado a estos grandes autores para comenzar a desarrollar un poco más esto y entender cómo es que funciona ese mecanismo de la construcción social de la realidad. Ahora bien, que la sociedad esté construida, sea una construcción social, no quiere decir para nada que esa sociedad no tenga una facticidad objetiva, o sea, que esa sociedad y esa realidad sean pura ilusión. No, pues evidentemente hay cosas que tienen que ver con el mundo efectivo, ¿no? Con los acontecimientos, con el mundo material. Eh, es más bien que la forma como construimos significado de los acontecimientos, de las acciones, dependen de ese sistema de conocimiento. Ese es el punto, ¿cierto? Podríamos estar, como lo estamos hoy, por ejemplo, ante un fenómeno relacionado con un virus, con una pandemia, pero dependiendo del lugar ideológico que nos atraviese o desde el cual nos situemos, tenemos distintas formas de construir significado frente a lo que está ocurriendo. Algunos dicen que es el apocalipsis, algunos dicen que son plagas, algunos dicen que simplemente es el deterioro del mundo ambiental, digamos el mundo natural cobrando al ser humano los daños que ha causado. Otros dicen que hay toda una conspiración y que el virus ha sido creado en un laboratorio y que lo que quiere un grupo es apoderarse del mundo, o la ciencia simplemente pues dice que es un virus que ha surgido como muchos otros de los animales y que está intentando encontrar una vacuna. En fin, tenemos distintas formas de atribuir un significado a algo que es real, o sea, que es fáctico, claro, que hay un virus, en efecto, ¿no? Pero entonces fíjense que la manera en la que nosotros le atribuimos un significado a ese acontecimiento depende de ese marco del conocimiento desde el cual nos situemos, depende del marco ideológico en el cual estamos insertos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. El asunto, sobre todo, que interesa aquí a los autores es una pregunta y es, ¿cómo es que los significados subjetivos se vuelven facticidades objetivas? O sea, ¿cómo es que transita algo desde un significado que es muy subjetivo hasta una realidad que se presenta hasta cierto punto como objetiva? ¿De qué manera ocurre? Esa es entonces la pregunta que habría necesariamente que comenzar a desarrollar. Porque entonces lo que tenemos son dos ejes a través de los cuales se construye esa realidad. Uno, que es la facticidad objetiva, o sea, que hay un acontecimiento que es real. Lo acabo de mencionar, por ejemplo, ¿hay un virus? Sí, hay un virus. Otro que tiene que ver es con los significados que construyen los sujetos y los grupos sociales en torno a ese acontecimiento. Entonces, esos dos elementos, la articulación o el entrecruce de esos dos elementos, facticidad objetiva, significado subjetivo, son los que construyen la realidad de los sujetos. Y ahora vamos a ir viendo entonces un poco cómo es que eso ocurre. Les había dicho que todo esto parte de una ruptura paradigmática que comienza a ocurrir a principios del siglo XX. Ustedes lo habrán escuchado, evidentemente, pues desde la psicología se habla de ello, pero en general desde las ciencias sociales siempre se habla de ello. Se nos dice que había un paradigma llamado positivista que tiene que ver con la manera en la que se construye la ciencia a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Esto simplemente quiere decir que para el positivismo la realidad es objetiva y como es objetiva es posible estudiarla para encontrar sus leyes naturales. ¿De qué se ocupa el positivismo? De lograr encontrar, descubrir y formular las leyes naturales del universo, de la naturaleza y también de las relaciones sociales. Eso implica, en términos del positivismo, a principios del siglo XX, que para toda la ciencia, llámese ciencia social o ciencia natural, el mundo es una realidad objetiva. Nada de subjetiva, nada de construcción social, es objetiva. Y por lo tanto, es necesario
diseñar unos métodos que permitan, a través de un proceso de verificación y demostración, encontrar esas leyes naturales. Pues eso se va a romper, eh, digamos, ya entrado el siglo XX, porque comienzan a hacer curso dos posturas epistemológicas muy importantes, que no es que aparezcan en el siglo XX, que ya filosóficamente estaban instaladas en el siglo XIX, que es la llamada fenomenología y la llamada hermenéutica. Entonces ahí va a haber una ruptura paradigmática, porque la fenomenología de un lado dice que resulta que la realidad ya no es un asunto puramente objetivo de funcionamiento de unas leyes naturales, sino que la realidad depende de la manera en la que los sujetos la vivencian, la experimentan. Entonces la experiencia humana entra a jugar un papel importante acá. ¿Qué es la realidad? La realidad no son unas leyes objetivas puestas en funcionamiento, sino que para la fenomenología la realidad es la experiencia y la vivencia del sujeto dentro de ese mundo al cual se enfrenta. Entonces aquí esto ya va dando un giro, porque el interés comienza a concentrarse en las vivencias y experiencias del sujeto, en los significados que él construye en torno a esas vivencias y necesariamente en la manera en la que a partir de esos significados él atribuye un cierto simbolismo a esa realidad, un cierto significado a esa realidad. Entonces, se va a ir rompiendo progresivamente el positivismo, no en términos generales, sino para las ciencias sociales. Las ciencias sociales comienzan a adoptar un método que les permite entender las relaciones sociales desde una postura un poco más experiencial, ¿cierto? En donde ya solo puedo conocer esa realidad a partir de los sujetos mismos. Entonces es necesario que ellos hablen sobre su experiencia en la realidad. Esto pues evidentemente va a tener unos impactos cada vez más profundos y va a ir haciendo que las ciencias sociales adopten cada vez más estos métodos de la fenomenología. No así con la psicología tan rápido, por ejemplo. Si estamos en el campo de la psicología, veremos que tarda un poco más el cambio, porque ustedes saben que la influencia que tuvo la psicología experimental fue muy fuerte y duró casi 50 años imponiéndose como el paradigma más importante de la psicología. Luego, pues ya vendrán diferentes posturas, ¿no? Allí vemos que hay una ruptura a partir del cognitivismo y también del humanismo, y también del viraje que da la misma psicología social, porque como hemos visto, la misma psicología social empieza siendo positivista, o sea, empieza siendo psicología social experimental, y luego cuando adopta la fenomenología, comienza a instalar otros marcos de comprensión. Entonces, por eso la fenomenología va a ser un aspecto central, que simplemente puede traducirse en el enunciado de cuál es el significado subjetivo que tiene el mundo para cada uno de los sujetos. Eso entonces es lo que estudia la fenomenología. Así que eso lleva a que la conciencia que tiene del mundo dependa del significado que construyen los sujetos y entonces, por lo tanto, ya no es posible decir que hay una realidad objetiva o una realidad única determinada por leyes objetivas, sino que tenemos una realidad múltiple. Es múltiple porque depende del significado que construyen los sujetos sobre ese mundo. Entonces, esas realidades múltiples, diríamos, parten de la vida cotidiana de los sujetos, ¿no? Eso también implica que la realidad ya no era algo determinado por leyes naturales, sino que la realidad es algo que parte de la experiencia humana, es algo que va surgiendo de la experiencia humana y del significado que se le atribuye a los acontecimientos, a las relaciones, a las acciones. Mm, pero es importante señalar también que el ser humano, si bien tiene la posibilidad de construir significados sobre esa realidad, de construir sentido y de experimentarla, esa forma en la que él construye el significado está determinada, como ahora lo decíamos, por un sistema de conocimiento. O sea, no es que él de la nada dé un significado, no es que él de la nada atribuya una emoción, un sentimiento a lo que observa o a lo que experimenta, sino que necesita obviamente de un sistema de conocimiento que hace parte de su cultura, de su contexto, y a través de él pues le atribuirá esos significados.
Entonces, eso es lo que permite que cada uno de nosotros, en teoría, aprenda la realidad como una realidad ordenada. O sea, nuestra realidad, si cada uno de nosotros tuviera que construir la realidad desde el principio, desde ceros, pues estaríamos en un mundo esquizofrénico. En un mundo esquizofrénico en el que cada individuo sería un mundo, cada individuo tendría una realidad distinta y no podríamos intercomunicarnos. Evidentemente no es así, ¿cierto? Sino que se trata más bien de una construcción un poco más de índole intersubjetiva, por un lado, pero además de eso se trata de que cuando yo llego al mundo, pues resulta que el mundo ya estaba construido a partir de una serie de significados, ¿cierto? Que hacían parte de mi cultura, que hacían parte de mi comunidad, de mi grupo social, de mi etnia. Entonces, cuando yo aprendo ese mundo, esa realidad ya está ordenada, pero está ordenada en función de un sistema de conocimiento. Un niño llega, por ejemplo, en una clase veíamos un documental que se llama Baby, se lo recomiendo un poco, porque en el documental muestran cómo la diferencia que hay en la crianza de los niños en distintas culturas a nivel global. Y entonces comienzan a verse grandes diferencias. Pero ese niño llegaba y la realidad ya estaba ordenada, pero estaba ordenada en función de qué, pues de la cultura de la cual llega a ser parte. Entonces es importante no perderlo de vista. Porque si no fuera así, si yo tuviera que aprender el mundo como un mundo caótico, o sea, como realmente es, eh, pues primero me costaría mucho tiempo. Segundo, si ya acaso yo construyo un código sobre el mundo, sería mi código y cómo yo lo comunico a otros y cómo yo puedo con otros establecer acciones para enfrentar el mundo. No, entonces ahí hay una realidad que ya está ordenada. ¿Y cómo entonces es que esa realidad ya está objetivada? ¿A través de qué? Pues básicamente a través del lenguaje. El lenguaje es el que marca esas coordenadas que permiten ordenar la realidad. El lenguaje es el que permite que yo habite esa sociedad como un mundo organizado. Entonces ahí tenemos varios aspectos. Yo llego al mundo, tenemos un sistema de conocimiento que me permite ordenar la realidad, pero no es que allá está el mundo ya ordenado y entonces simplemente a mí me ponen una máquina o me ponen a repetirlo para yo aprenderlo. No, es que yo me acerco a ese mundo ordenado con dos elementos que tengo a la mano. El primero es el cuerpo propio, y el segundo es el yo enunciativo, o sea, la posibilidad de adquirir el lenguaje y de comunicarme. Sin esos dos elementos, por más ordenado o no que esté el mundo, no hay forma en la que yo pueda aprenderlo, interiorizarlo y reconocerlo. Entonces, el cuerpo y el yo, pero digamos son dos instancias indisociables, más bien diríamos el yo cuerpo, es el elemento, es la unidad funcional a través de la cual yo puedo comprender la realidad. Ese es un punto fundamental, porque es lo que hace de esto un ejercicio fenomenológico. No sería fenomenológico si no hubiera un cuerpo que experimentara el mundo, si no hubiera un yo que percibiera el mundo. Es porque hay un cuerpo y un yo que es una experiencia de orden fenomenológico. Entonces el mundo está ordenado, pero yo necesito de mi cuerpo y necesito de mi yo para poder, o del self luego, ¿cierto? Para poder comprender, para poder aprender ese mundo. Bien. Eh, Eso pues va a depender de muchas cosas, ¿no? De las interacciones, de lo que a mí me atrae, de lo que a mí me gusta, de la forma de relación con los otros. El niño, por ejemplo, se acerca a ese mundo a través del juego y el juego, ¿qué más que el juego? Demuestra que el aprendizaje del mundo y de la realidad es un proceso fenomenológico, porque el juego es un proceso en sí mismo fenomenológico. Entonces esa realidad de la vida cotidiana, ¿cierto? A través del cuerpo y a través del yo, en realidad está inserta en un mundo intersubjetivo. O sea, no es en un mundo ni de un individuo aislado, ni de un individuo al que se le impone como si fuera un autómata toda la realidad y se le transmite, no, sino de un individuo que ejerce un rol activo porque tiene un cuerpo, porque tiene un yo y porque a través de él se relaciona con los objetos, con los otros, con el mundo. Entonces, todo eso es lo que demuestra que es un desarrollo fenomenológico. Eso implica entonces, y eso sí es muy importante tenerlo muy claro, con esto que están diciendo los autores, no están diciendo esto deben ustedes quitárselo del chip si acaso en algún momento lo han tenido ahí. Esto no quiere decir que cada sujeto construye la realidad. Esto no quiere decir que cada sujeto es un mundo entonces, no.
Esto quiere decir que hay tantas realidades como grupos sociales hayan. Eso sí, o como culturas, o como etnias, o como naciones hayan. ¿Sí? No es que el sujeto se invente el mundo, no es que él solo construye un significado, es que lo hace a partir de la interacción con su grupo inmediato. Entonces, por eso la realidad es tan real para mí como lo es para los otros que habitan en la misma cultura o en la misma cotidianidad. Y si no, entonces no podríamos ni comunicarnos entre nosotros, ni podríamos desarrollar acciones efectivas para enfrentar la realidad. Entonces, no, eso es importante que no lo pierdan de vista. Eh, ¿Qué implica eso? Pues que en la cotidianidad de todas formas hay rutinas, hay rituales, ¿no? Que va permitiendo interiorizar esos marcos simbólicos. Y en general, ese sistema de conocimiento es suficiente una vez yo lo aprendo, lo interiorizo, una vez lo pongo en práctica, es suficiente para que yo me desenvuelva, para que yo me desempeñe en mi realidad. No necesito nada más. Si hay un sujeto que hace parte de una cultura, por ejemplo, no sé, alguna etnia aislada, su sistema de conocimiento, mientras él se mantenga en los márgenes de su comunidad, es suficiente. ¿Para qué? Para resolver los problemas que se le presenten. Pero si él se va a otro lado, si él migra de ese lugar, es probable que el conocimiento que tiene ya no es suficiente y tenga que introducir otros sistemas de conocimiento para enfrentar el mundo. Eso lo demuestran, pues, evidentemente los inmigrantes. Cuando uno se va a otro país, y sobre todo, pues, si es un país lejano en donde hay otra cultura, otro sistema simbólico, otro lenguaje, el sistema de conocimiento que uno tiene para enfrentar la realidad comienza a hacerse insuficiente y es necesario ir aprendiendo otros elementos simbólicos para poder enfrentarse al mundo y resolver problemas. Pero hay algo que advierten los autores y dicen, ese sistema de conocimiento funciona, sirve para resolver problemas, pero lo más interesante es que yo nunca lo cuestiono porque yo nunca me doy cuenta de que en realidad es un sistema artificial construido con códigos, símbolos, que podría ser otro, o sea, que puede cambiar, que podría no ser veraz, ¿cierto? Que puede ser una ilusión, y de hecho lo es, ¿no? El solo hecho de que sea eso, un sistema codificado artificial, pues muestra que es una ilusión, pero yo no me doy cuenta de que es una ilusión. ¿Por qué? Porque con esa información es suficiente para resolver mis problemas. Lo que dicen los autores es cuando aparece un problema para el cual el sistema de conocimiento no tenía suficientes elementos como para resolverlo o para construir significado o para enfrentar una amenaza, es como si eso fuera una matriz que se derrumba, eso se derrumba del todo, ¿cierto? Es un poco, uno lo podría ver en situaciones de orden crítico, cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe, cuando hay un virus que amenaza la vida humana, las personas dicen, o sea, es como si se me hubiera venido el mundo encima. O sea, mi vida cambió por completo, yo nunca me imaginé que esto fuera a ocurrir. ¿Por qué? Porque el sistema de conocimiento que tenía se hizo insuficiente para poder enfrentar una nueva situación. Cuando esas crisis ocurren, y ocurren todo el tiempo, o sea, en general la historia está llena de esos momentos críticos, cuando esas crisis ocurren, los sistemas de, es cuando los sujetos perciben que el sistema de conocimiento pues, es ilusorio, pero también es lo que permite el dinamismo mismo del sistema de conocimiento, o sea, es lo que permite que se introduzca nueva información, nuevos sentidos, nuevos discursos para poder reconstruir y reconfigurar ese sistema, pero sobre todo para poder reconfigurar la realidad misma. Hoy estaríamos atravesando por un momento más o menos de ese orden, un momento en el que la situación a la cual nos enfrentamos hace insuficientes los sistemas de conocimiento que teníamos para poder resolver el problema. Hace que las personas comiencen a ver lo que ocurre como si fuera una ilusión, como si fuera un sueño, como si, no, esto fue una pesadilla, mañana volvemos a la calle y el mundo vuelve a ser igual. Pero resulta que no va a ser igual, porque este es un problema de una índole que muestra que el sistema de conocimiento ha llegado a un límite. No puede resolver, enfrentar la situación con los elementos que tiene y debe introducir nuevas codificaciones, debe introducir nuevos sentidos, nuevos simbolismos para poder enfrentarse a la situación. Esos nuevos simbolismos, esos nuevos sentidos que se introduzcan, necesariamente transforman el sistema de conocimiento.
Y al transformar el sistema de conocimiento, necesariamente transforman la realidad. No es que eso va a ser mañana, no es que mañana nuestra realidad la vamos a ver distinta, pero sí que en la medida en la que se vayan introduciendo discursos nuevos para enfrentar el problema, nuestra realidad va a ir cambiando, va a ir transformándose y en un mediano plazo va a ser otra realidad. Por lo menos las generaciones que vengan ya se encontrarán con una realidad distinta a la que tenemos hoy, producto de este acontecimiento que está marcando una ruptura en la historia. Entonces ese es un punto importante que no podemos perder de vista y que sobre todo tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo. Entonces, para ir un poco como redondeando, quedan algunas cosas pendientes, pero voy a ir un poco más rápido en lo que queda. Simplemente voy a mencionar lo siguiente. Lo primero es que todo este proceso de aprendizaje del mundo y de reconocimiento de esa realidad se da a través de la interacción, ¿cierto? Lo hemos mencionado. Entonces la interacción es fundamental. Porque ya lo dije, ningún individuo por sí solo podrá construir un sistema de conocimiento. O sea, no le alcanza la vida para eso, como para poder construir un sistema de conocimiento que define la realidad. ¿No? ¿A qué hora? Entonces requiere de la interacción. Y por eso la interacción social es fundamental para poder yo asimilar la realidad. Cuando se ve disminuida o amenazada la posibilidad de interacción, se ve amenazada necesariamente la posibilidad del sujeto para construir o para más bien insertarse en la realidad, para poder aprender la realidad. Entonces, hoy estamos atravesando por un momento que amenaza, más que nada, amenaza las formas mismas a través de las cuales los sujetos aprenden la realidad. Por eso están en alerta las escuelas, las universidades, las familias, todos los sistemas de transmisión de conocimiento están amenazados, porque la interacción se vio amenazada y al verse amenazada la interacción, se ve amenazada la posibilidad de incorporar esos marcos simbólicos. Claro, tenemos otras estrategias como la que estamos utilizando acá, pero eso ya muestra que al cambiar el medio, necesariamente también va a cambiar la manera misma en la que vamos a entender la realidad. Entonces ahí estamos viendo un poco eso. La interrelación es fundamental porque el otro será siempre un espejo. Yo aprendo la realidad a través del otro. Yo me identifico con él. Y ese espejo es el que me permite a mí asimilar ciertos patrones de comportamiento. Entonces, ahí hay algo que hoy estamos viendo. Está en riesgo a través de la medida de aislamiento social, fundamentalmente. Eh, Bueno, eso por un lado, ¿no? Y el otro elemento es el que tiene que ver ya con el lenguaje, que ya lo hemos dicho, entonces un poco para ir redondeando, pero ya hemos dicho que el lenguaje es el centro de todo este asunto. Porque el lenguaje es el que me permite a mí objetivar el mundo. Fíjense, la realidad es una construcción social, pero eso no quiere decir que no pueda objetivarse. El estudio de estos autores está realmente destinado a mostrarnos la ruta a través de la cual yo puedo objetivar el mundo. Porque de lo que se trata en la psicología social es de objetivar el mundo. Y de hecho, de lo que se trata para cualquier ciencia, y si no, no tendría sentido. Entonces estamos diciendo cómo yo puedo objetivar el mundo a pesar de que es una construcción social. La objetivo a partir de elementos que ya hemos dicho. Las vivencias del sujeto, el significado que construye a partir de ellos, el sistema de signos, o sea, los discursos, ¿no? Es otra forma de objetivarlo, el significado que construye el sujeto sobre sus situaciones, los sistemas simbólicos que agrupan ese sistema de signos, ¿no? Esos sistemas simbólicos pues será, por ejemplo, el discurso educativo, el discurso científico, el discurso médico en este caso, el discurso psicológico, todas esas son formas de agrupar un sistema de signos para lograr definir la realidad. Entonces, yo sí puedo objetivar la realidad y de lo que se trata es de objetivar la realidad, pero lo que estamos diciendo es que para poder objetivar la realidad necesito conocer los significados que construyen los sujetos sobre su mundo, los significados que le atribuyen a su experiencia. Si yo voy a hacer un ejercicio de investigación desde la psicología social, no puedo prescindir del decir del otro, del lenguaje, del significado.
Eso es lo que me permite objetivarlo y esa es la garantía de objetividad, paradójicamente. Un investigador social, ¿cómo garantiza que está siendo objetivo en su investigación? Porque está tomando al pie de la letra aquello que dicen sus fuentes testimoniales o aquello que dicen sus pacientes. El decir del paciente es la forma en la que clínicamente yo puedo objetivar mis interpretaciones. Si yo deduzco por fuera de eso, si yo saco conclusiones por fuera de esa expresión literal del paciente o de la fuente, no estoy siendo objetivo. Ese es el riesgo que tiene uno, por el contrario, aquí, en términos de la psicología social, de desviarse de la objetividad. La objetividad se mantiene mientras yo soy fiel al decir de mis fuentes, al decir de mis pacientes. Por eso entonces es que es clave la vida cotidiana. El estudio de la vida cotidiana es la clave para que la psicología social pueda realmente dar cuenta de los fenómenos. Si la psicología social no estudia la vida cotidiana, no puede ser objetiva, porque es en la vida cotidiana en donde se da la interacción, es en donde se da esa construcción de significados y es en donde se recogen los testimonios y las formas de decir de las personas sobre el mundo al cual se enfrentan. Entonces, ese aspecto es clave. En un decir de una persona está condensado todo un saber generacional, porque lo que uno dice está en función de lo que ha incorporado de su sistema cultural, de su familia, de su profesión. Entonces, por eso es que allí, en una sola frase de una persona, yo puedo ver todos esos elementos confluir y puedo deducir también cuál es su cultura, cuál es su religión, ¿cierto? Cuáles son sus formas identitarias o sus grupos más bien a los cuales pertenece. Todos esos elementos se pueden deducir del decir del sujeto, pero por eso la clave está en el lenguaje y en la expresión lenguajera de los sujetos, de los grupos sociales. Entonces, ahí tenemos la clave para poder garantizar que desde la psicología social se puede hacer una investigación objetiva de esa realidad a pesar de que es una construcción social. También, además, ¿por qué el lenguaje objetiva la cuestión? Porque el lenguaje siempre hace presente lo ausente. Esa es la virtud del lenguaje. La virtud del lenguaje, y por eso es una representación, porque hace presente algo que ya no está, algo que fue la experiencia, algo que fue la historia de vida, algo que fue un acontecimiento, algo que fue un sentir. Cualquier elemento que haya atravesado al sujeto puede representarse, puede volverse a hacer presente a través del lenguaje. Entonces es otra de las virtudes que encontramos acá como posibilidad para objetivar la realidad social. El lenguaje finalmente entonces lo que hace es entregarnos la posibilidad de observar el edificio simbólico que determina la realidad del sujeto. Y eso es lo que tendría que hacer cualquier persona que hace investigación social. Cualquier persona que hace investigación social tendría que hacer una cartografía tan bien hecha que muestre cómo está construido ese edificio simbólico, cuáles son sus bases, con qué están hechas, a partir de qué elementos, digamos, se han sostenido. Todo eso, todo ese edificio simbólico es el que tiene que mostrar con mucho detalle cualquier persona que haga investigación desde la psicología social. El lenguaje nos va a permitir entonces luego establecer esquemas clasificatorios, por ejemplo, si ya estoy yo haciendo un análisis de esa realidad, nos va a permitir además observar cuál es la experiencia acumulada de ese sujeto, de ese grupo social, nos va a permitir ver cuál es la historia de ese sujeto también. Entonces, esos aspectos son fundamentales y no podemos perderlos de vista a la hora de hacer un ejercicio analítico desde la psicología social. Fíjense que ustedes están justamente haciendo eso en parte en este ejercicio de indagación. La idea es que ustedes puedan avanzar un poco también hacia un ejercicio que muestre cómo es que las personas están experimentando esta situación. Claro, no podemos salir a entrevistar, no podemos, no, pero las bases testimoniales están también en los medios de comunicación, están en las noticias. Entonces creo que esa es una base que podemos aprovechar para poner estos autores en función del análisis y la interpretación que ustedes ya vienen construyendo sobre lo que vienen investigando. Finalizo con esta frase literal
de los autores que me parece que recoge lo que he dicho en esta mañana. Lo traducen así, dicen: vivo en un mundo de sentido común de la vida cotidiana. Sé que los otros comparten, al menos parcialmente, ese conocimiento y ellos saben que yo lo sé. Entonces fíjense que de eso es de lo que se trata. Vivimos en ese sentido común de la vida cotidiana. Los otros comparten ese significado y ese conocimiento. Ellos saben que yo también tengo ese conocimiento y es lo que nos permite, ¿cierto?, instalar una intercomunicación, pero también construir de manera intersubjetiva esa realidad. Ese conocimiento será válido. ¿Hasta cuándo? Ya lo dijimos. Hasta el momento en el que surja un problema que no puede resolverse con ese conocimiento. Ese día, cuando llegue ese día, ese edificio, como si fuera un sismo, afectaría su estructura y tendríamos que introducir nuevos elementos simbólicos para repararlo. Hoy estamos en ese momento histórico específico. El edificio simbólico que teníamos, que compartíamos para explicar algunos fenómenos del mundo, de la realidad, se ha visto afectado por un problema que ya no puede resolverse con el conocimiento actual. Mientras no se introduzcan nuevos elementos simbólicos, no podremos repararlo. Y mientras eso ocurre, veremos amenazada la forma en la que hasta hoy concebíamos la realidad social, la realidad. Entonces, estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de transformación de la realidad y dependerá en buena medida de la manera en la que se construyan significados sobre este acontecimiento. Esto marcará una pauta para la forma como las generaciones que vienen se enfrentarán a este mundo. Dejo hasta ahí y recibo sus comentarios. Muchas gracias.